Unidos, ¿Kamala Harris o Donald Trump? ¿Quién será el vencedor de unas elecciones con una campaña tan reñida? Si nos atenemos a lo que nos dicen las encuestas, podría parecer que Kamala Harris tiene una ligerísima ventaja de en torno al 48% versus el 47% de Donald Trump. Efectivamente, cada vez que hablamos de las encuestas hay muchas voces críticas, no solo porque hay un margen de error del 1% que puede hacer que la balanza se decante hacia un lado u otro, sino porque también hemos estado viendo cómo la bolsa descuenta más bien un futuro en el que Donald Trump es el presidente de los Estados Unidos, al igual que en las casas de apuestas se declara a Trump como el claro vencedor. La pregunta ahora es, ¿qué ocurrirá si el resultado electoral no gusta? O más bien, ¿qué ocurriría si de alguna forma la desinformación, los bulos o las teorías de conspiración pudieran tomar el control de muchos votantes, de partidarios de un lado o de otro? Podríamos arriesgarnos a un nuevo escenario de incertidumbre, podríamos arriesgarnos a un nuevo escenario de violencia como al que asistimos en enero de 2021 con el asalto al Capitolio. Vamos a tener una transferencia de poder pacífica. ¿Cuáles son los principales retos que van a tener que abordar uno u otro candidato? ¿Cuánto cambiará la política exterior? ¿Cómo va a comportarse la economía? Tenemos muchas preguntas sobre la mesa, pero la más importante es quién va a ganar las elecciones y cuándo, porque somos impacientes, cuándo conoceremos el nombre del vencedor. Elecciones en Estados Unidos. Arrancamos esta programación especial destinada a las elecciones en Estados Unidos. Les contábamos al arranque de Visión Global cómo hay estados, cómo todos los estados realmente uno tras otro han ido abriendo sus colegios electorales. Tenemos que tener en cuenta que en Estados Unidos hay 6 usos horarios diferentes y el último estado ha sido Hawái, que abría las puertas de los colegios en torno a las 6 de la tarde, hora española. En todo momento nos estamos dirigiendo a la hora central europea. Hasta las 6 de la mañana del miércoles, Hawái y algunos colegios electorales de Alaska no van a cerrar sus puertas. Esto quiere decir que hasta esa hora no van a frenar el recuento de votos. De hecho, en muchos estados ya sí que podríamos tener pistas claras de cuál es el candidato vencedor, pero hasta que no hayamos tenido el recuento de todos los votos de todos los estados, probablemente la contienda esté muy, pero que muy reñida. Vamos a ver de todas formas qué es lo que pasará. Nosotros no tenemos la bola de cristal, pero vamos a intentar aproximarnos al análisis más depurado y para ello cuento con 3 invitados de honor: Miguel Ángel Temprano, gestor independiente; Luis Rodrigo de Castro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo; y Gonzalo Gómez de la Calle, consultor en Entity Data y profesor de Economía en la Universidad Pontificia de Comillas. Miguel Ángel, Luis, Gonzalo, muchísimas gracias a los 3 por acompañarnos en este programa especial. ¿Qué tal? Muy bien, buenas noches. Un placer. Bueno, como decimos, no tenemos la bola de cristal, pero vamos a intentar aproximarnos lo máximo posible. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, mucha tela por cortar, pero antes a mí sí que me gustaría que hiciéramos algunas aclaraciones, aunque también nuestra compañera Alba García enseguida nos aportará algunos datos clave, pero una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es el sistema electoral estadounidense. Es importante diferenciar entre el voto popular y el voto electoral. Miguel Ángel Temprano, por arrojar un poquito de luz sobre estos asuntos, sobre todo para ciudadanos españoles que no estén tan familiarizados con esto, ¿cómo funciona? Vamos a ver, el sistema electoral americano es extremadamente complejo, porque inclusive dentro de los mismos estados hay también diferencias entre ellos, ¿no? Funciona por un colegio electoral. Ese colegio electoral lo que hace es que se reparte
los números de miembros del colegio electoral, es decir, de votos electorales, en función de la población. Para que hagamos una idea, con el colegio electoral actual y los votos de hace 4 años, los demócratas sacarían 2 miembros menos de los que sacaron la vez anterior y los republicanos 2 más. A cada estado se le asignan un número determinado de votos, y esos votos además están obligados a respetarse luego a la hora de elegir al candidato. La siguiente cosa es que no hay, como ocurre en Europa o en la gran mayoría de países europeos, un organismo, unos jueces electorales, como le queramos llamar. Allí realmente quien da el resultado, que es un detalle, digamos, oficioso, es Associated Press, los periodistas, y viene determinado siempre detrás porque el candidato perdedor acepta la derrota y lo comunica, y a partir de ese momento el candidato que se supone que ha ganado, punto. Si eso no ocurre o revoca lo que ha dicho, como ocurrió en su momento con Al Gore, empieza a haber cada tribunal supremo de cada uno de los estados toma decisiones. En el caso aquel de que estamos hablando entre Bush hijo y Al Gore, era en este caso solamente Florida. A estos de los votos electorales que he dicho, hay además 2 excepciones, que son Nebraska y Maine, donde, digamos, una parte del estado tiene unos votos electorales y luego hay 2 o 3 distritos que tienen un voto cada uno, dependiendo de cada uno de los estados. Y luego, el sistema de votación en cada uno de los estados es complicadísimo. Unos lo tienen automatizado, otros no lo tienen automatizado, unos llevan votando desde hace más de un mes, otros votan solamente 2 días antes. O sea, es todo un marasmo. Y eso, por si había poco, requiere que el votante se inscriba como votante. No vale con que tú tengas derecho, te levantes y digas quiero ir a votar. No, previamente te has tenido que inscribir. Y luego, adicionalmente, cuando vas a votar, en algunos sitios, bueno, yo lo he visto y lo tengo en mis manos, es como un pliego de periódico. Votas desde el guardia forestal, el fiscal, en algunos estados de gobernador, va a haber elecciones al Congreso, en algunos estados a uno o a los 2 senadores. Bueno, es un verdadero marasmo de votos. Lo que suele ocurrir, como ocurre en la gran mayoría del planeta, es que el que vota por un partido vota por todo lo del partido. Y al final se circunscribe particularmente las elecciones a una serie de estados que le llaman los swing states, porque basculan de uno a otro, que son los que terminan decidiendo las votaciones. ¿Puede un demócrata no gastarse un céntimo de euro en Utah, o en Montana, o en Wyoming? Van a ganar los republicanos con toda seguridad. Igual que va a pasar con los republicanos que no necesitan gastarse dinero en Vermont, en Nueva York o en California, porque van a ganar los demócratas. Con lo cual todo se circunscribe a lo que estamos diciendo, particularmente va entre 7 y 3 estados. Y en estas elecciones yo creo que vuelven a ser 3 estados los críticos: Pensilvania, Wisconsin y Michigan. Pensilvania, Wisconsin, Michigan, 3 de los estados, como decías, Miguel Ángel, donde se lo puede jugar todo, uno y otro bando. Estábamos viendo ahora las imágenes de los estados bisagra, de esos 7 estados bisagra, que enseguida también vamos a recuperar, porque precisamente también me gustaría canalizar la conversación hacia ese punto. Estados bisagra son estados decisivos. Hemos estado viendo especialmente cómo los candidatos se han intentado ganar a toda costa la simpatía del electorado de Pensilvania. De hecho, ayer recordemos que tanto Trump como Kamala Harris terminaban con la mirada puesta sobre todo en el estado, y es que allí, según dicen muchos expertos, es donde se lo podrían jugar todo, aunque Miguel Ángel bien apuntabas, no solo Pensilvania, también Wisconsin y Michigan van a tener un peso clave. Luis, no sé hasta qué punto nos pueden sorprender los estados bisagra, si realmente puede haber una oleada de consenso de alguna forma y que todos puedan decantarse hacia uno u otro bando, o podamos tener también ahí una pluralidad que es por el momento lo que estamos viendo, ¿no? Pero ¿cómo estás examinando el terreno en estos momentos?
Pues primero yo tengo que decir que, bueno, los swing states en esta ocasión son esos tres que mencionaba Miguel Ángel, aunque yo si tuviera que reducir aún más esa lista, diría que es sobre todo Pensilvania, más que Michigan y Wisconsin. También los consideramos swing states en esta elección, pero yo diría que la estrella de estos tres es Pensilvania. Y es curioso porque son tres estados que hasta hace 8 años cuando Donald Trump se los ganó a Hillary Clinton, son estados que tradicionalmente se consideraban estados demócratas, en los cuales los candidatos presidenciales de este partido pues ganaban mayoritariamente sin ningún tipo de problemas. En otros momentos, pues sobre todo el swing state por excelencia era Florida, era el estado que siempre basculaba y que incluso pivotaba como una pelota de ping-pong republicano-demócrata de una elección a la siguiente, pero desde que Barack Obama dejó la presidencia o desde los tiempos de Barack Obama ese estado se ha ido consolidando cada vez más y en parte muy fundamentalmente a la presencia hispana se ha ido consolidando hacia el Partido Republicano. Por tanto, yo añadiría eso, que los swing states que ahora estamos contemplando no son los swing states que tradicionalmente se han podido contemplar, ni seguramente serán los swing states de los cuales hablemos o tengamos que tener en cuenta en sucesivas elecciones y en la inmediatamente posterior, pero no dentro de 20 años. A lo mejor estamos hablando de otros. Por eso, insisto, no es una lista cerrada ni es una lista estática. Conforme nos movemos en un periodo de 4 años, incluimos más o incluimos menos. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Georgia, con Arizona, que tradicionalmente han votado republicano hasta que Joe Biden se los llevó por la mínima hace 4 años, pero que yo hoy pues los sacaría también de este escenario porque creo que tal y como muestran las encuestas son un terreno consolidado para los republicanos y por tanto ahí los demócratas no tienen mucha pelea que dar, ¿no? Yo creo que la pelea ahora está en otros lugares y no precisamente ahí. Ahí sí que sería una sorpresa que a lo mejor ganaran los demócratas a los republicanos, pero no en otros estados como los que mencionaba Miguel Ángel, con toda la complejidad del país, que es un país que supera con creces la extensión de lo que es España. Solo por mencionar Alaska, que es uno de los 50 estados de la Unión, tiene 3 veces el territorio de España y una población muchísimo menor a la que tiene nuestro país. Pero también hay la segunda de las cuestiones sobre las cuales yo quería incidir es que lo que pueda pasar a día de hoy, esta noche, en pocas horas, puede ser tanto un extremo como el otro y la complejidad de escenarios que se pueden producir puede variar, no porque haya estados como decía también Miguel Ángel, porque Texas vaya a optar por los demócratas o porque, por ejemplo, California vaya a votar republicano, no, eso ya sabemos el resultado. Ahí, aunque no, como decías tú, Marta, no tenemos la bola de cristal, pero tampoco nos hace falta, ¿no? La bola de cristal sobre todo sería para esos, Wisconsin, Michigan y Pensilvania, y sobre todo Pensilvania, como iniciaba yo mi intervención. Pero precisamente son 3 estados en los cuales el margen de error o mejor dicho, la diferencia entre Kamala Harris y Donald Trump es tan pequeña que el margen de error de todas las encuestas lo supera. Por tanto, podremos tener un resultado en el que uno de los dos goleara al otro, es decir, en el que la diferencia pues acabará resultando mucho mayor de lo que se pronostican en las encuestas, que fuera muy ajustada, como también están vaticinando, o que fuera una diferencia no muy considerable, pero que entrara dentro de este margen de error, pues a lo mejor 3 puntos de diferencia entre uno y otro, 2, un resultado que no se disputaría por un puñado de votos, sino por una cifra un poco más elevada, pero bueno, tampoco una goleada absoluta de un candidato respecto a otro. Más o menos, ¿cuándo conoceremos el nombre? Bueno, yo creo que en torno a las 3, 4, aunque sí que es verdad que el proceso se dilata mucho, porque luego en diciembre es cuando se tienen que reunir los delegados que habrán sido elegidos por cada estado, y la primera semana de enero es cuando en el Senado en el Congreso, mejor dicho, se tendrán que reunir las cámaras en sesión conjunta para ir leyendo los votos del colegio electoral. Por tanto,
formalmente hasta casi 10 días antes de la toma de posesión no hay un presidente electo constitucionalmente hablando, lo que hay son especulaciones. Pero yo creo que en torno a las 3, 4 de la madrugada, en la que podamos ir viendo la tendencia de Pensilvania y en menor medida también de Michigan y Wisconsin, podremos ir alumbrando un poco este túnel oscuro en el que ahora mismo pues estamos transitando. Los colegios en estos 3 estados, sobre todo en Pensilvania, insisto, está previsto que cierren un poco a lo que en hora española serían las 2 de la mañana. Por tanto, en una hora y media, en torno a las 4 de la madrugada, ya podríamos tener un primer dato consolidado, un primer dato fiable de estos estados. Luego la sorpresa puede venir, por ejemplo, también en Nevada, pero Nevada es un estado que tiene, lo estamos viendo aquí, tiene 6 votos, es un peso muy pequeño y que, bueno, no es de esperar que suponga ese punto de inflexión y que sea el que decante la balanza. Se podría dar el caso la carambola, pero ya digo que los votos, sobre todo de Pensilvania, Michigan y Wisconsin, insisto, porque estos 3 son los que tienen la llave de la Casa Blanca y más o menos a esa hora, más allá de que luego pueda haber disputas judiciales, yo creo que sobre esa hora, cuando mañana, por mucho que madruguemos, nos levantemos, ya podremos tener una aproximación de quién va a ser el 47º presidente de Estados Unidos. Y una cosa que sí que es importante y que yo considero fundamental, sobre todo para un país que ha sido ejemplar en cuanto al desarrollo de la democracia, del sistema político democrático, una constitución muy estable con más de 200 años de antigüedad, es que pase lo que pase, independientemente de que sea Kamala quien gane o Trump quien lo haga, quien no gane, y ahí también está parte de la responsabilidad y la grandeza de todo el que quiere ser candidato presidencial, es reconocer que no ha ganado. Esta batalla en la de intentar deslegitimar, como pasó en el 2016, de que Hillary había tenido más votos populares que Donald Trump, bueno, esto para hacer demagogia todos valemos, pero también todos sabemos las reglas del juego que estamos aplicando. Por tanto, si aceptamos competir con estas reglas, luego no tenemos que distorsionar la realidad, por mucho que no nos guste el resultado. Las normas son claras, a pesar de que cada estado tenga un sistema de voto diferente, un horario y todas esas particularidades, pero sabemos que el colegio electoral funciona de esta manera y que necesitamos 270 votos para ser elegidos presidentes. Por tanto, quien pierda, y me da lo mismo que sea él, ella, él, tiene que llamar a respetar ese resultado, tiene que llamar a la contención y, sobre todo, mostrar su apoyo al que va a ser el próximo líder del país, porque precisamente esa es la esencia de la democracia y si de algo se van a gloria Estados Unidos y los estadounidenses, y yo creo que con mucha razón, es de ser no ese guardián, porque en Europa también podemos presumir de ello, pero sí de ser uno de los puntales de la democracia y un sistema que es más que bicentenario en este tipo de situaciones. Lo que no, y ya termino, lo que no es de esperar, o por lo menos es el escenario que ninguno queremos ver, es el empate en el colegio electoral, cosa que solo ha sucedido una vez en 1800, en la segunda elección, y en este caso el sistema está establecido de una manera, está constitucionalmente tasado, por tanto tampoco entraríamos en un terreno desconocido, ni habría que repetir elecciones. Las elecciones no se repiten en Estados Unidos, y en este caso la Cámara de Representantes elegiría al presidente, el Senado elegiría al vicepresidente, y en función de las mayorías, pues podríamos tener un presidente republicano y un vicepresidente demócrata, y esto sí sería pues algo muy interesante y cuanto menos morboso de ver cómo se puede llevar a cabo, sobre todo con un presidente como podría ser Donald Trump. Has tocado temas muy interesantes, por supuesto, hacer especial mención a la importancia y la necesidad de una oposición sana, una oposición que también esté a la altura, porque al final quien no venza en estas elecciones va a tener también un rol importante. En toda democracia tiene que haber un partido que gobierna, pero también tiene que haber partidos que ejerzan una oposición en línea también con esa representación del electorado. Esto es importante recordarlo. Fechas oficiales, que también, Luis, apuntabas a algunos puntos. El 17 de diciembre, los electores que forman el colegio electoral se reúnen para emitir
emitir oficialmente sus votos y enviar los resultados al Congreso. El 6 de enero, que fue el día del asalto al Capitolio en 2021, recordemos, se produce ese recuento de los votos por parte del Congreso. En las anteriores elecciones, aunque sí que hubo varias noticias ya a primera hora de la mañana que proclamaban esa victoria de Biden, recordemos que todavía tuvimos idas y venidas con el recuento de voto por correo, aunque las elecciones que fueron sin duda alguna con una declaración de la victoria absoluta fueron las que enfrentaban a Trump y a Hillary Clinton. Ahí recordemos que desde luego todos amanecíamos, hora española, insisto, con la confirmación de que Trump había ganado las elecciones. Voto anticipado está teniendo un papel crucial, Gonzalo. Hemos estado hablando en las últimas semanas, ¿no?, de cómo los demócratas podían verse beneficiados precisamente del voto anticipado. Se dice que son los votantes demócratas los que más suelen apostar por esta opción, una opción que además fue muy popular por la situación inusual de las anteriores elecciones. Estábamos en un entorno post-pandemia, post-confinamiento, no post-pandemia de que hubiera acabado la crisis, sino más bien que ya habíamos salido todos del confinamiento. Y efectivamente el voto por correo ha sido una de las polémicas en la retórica electoral, sobre todo por parte de Donald Trump, que él sigue insistiendo en que, bueno, confía más bien en las urnas presenciales, aunque también luego ha ido cambiando el mensaje a lo largo de la campaña. En cualquier caso, Gonzalo, ¿qué podemos esperar de una votación anticipada que además ha batido récords en Estados Unidos, especialmente en dos estados que son clave, como son Georgia y Carolina del Norte? Uh-huh. A ver, aquí el tema básicamente es que a la hora de emitir ese voto anticipado, quien se vio muy beneficiado fue Obama cuando una de sus elecciones, y de hecho han superado con creces esas expectativas. ¿Cuál es la situación? Bueno, ya se ha anticipado por mis compañeros de tertulia que tenemos unos swing states muy característicos, que son lo que en la zona de los Grandes Lagos es el cinturón de óxido, de las grandes acerías, de las grandes constructoras de automóviles, que han sido muy castigados, sufriendo la deslocalización de las grandes fábricas estadounidenses, la globalización, pérdidas de poder adquisitivo. Detroit es una gran ciudad conocida por su decadencia en estas últimas décadas, y lo curioso es que ambos candidatos en ese sentido dicen o promueven políticas muy similares en cuestiones económicas. ¿Cuáles son? Proteccionismo económico. Tanto Harris como Trump negaron la posibilidad de la Nippon Steel Company que adquiriese la US Steel Company. Es decir, no querían inversiones privadas de un socio como puede ser Japón, que no estamos hablando de China, en unas zonas claves como son de blue workers, ¿no? Es decir, trabajadores de industria pesada en términos generales, y aquí efectivamente Pensilvania es clave. ¿Por qué me refiero a estos tres estados que suelen ser el muro azul, el muro demócrata? Porque efectivamente ese voto anticipado, ese voto de que hablábamos de Carolina del Norte, de Georgia, podrían dar la sorpresa. ¿Es una cuestión que sería sencilla y fácil? No, no es sencilla ni fácil. En Estados Unidos, y la verdad que es un sistema que podríamos decir ejemplarizante para el resto del mundo, con respecto a, digamos que todos los estados tienen un peso tan importante cuando tengan tengan menos representantes en el colegio electoral, que para mí me parece apabullante, y me explico. Es decir, gracias a este sistema, y no hablando de voto popular, porque si no el voto popular en la mayor zona de la población por una cuestión de economías, ¿no? Es decir, de que nuestro tiempo es limitado, los políticos y candidatos a la presidencia se centrarían en grandes urbes, zonas metropolitanas, donde en poco tiempo podrían recorrer muchos kilómetros para poder ganar las elecciones. Sin embargo, en este sistema de colegio electoral, lo que vemos es que los candidatos tienen que hacer un gran esfuerzo de viajar por todo el país, intentando convencer a la población, y en este caso específicamente a los swing states, de, oye, yo soy el candidato que va a favorecer a la gente, a tu situación personal. ¿Por qué digo esto? Porque al final, si no se hiciese este ejercicio, si no hubiese este equilibrio de poderes, que yo creo que como democracia estadounidense está muy bien fijado el equilibrio entre las diferentes instituciones, cosa que no podemos decir en otros estados europeos, nos lleva a pensar de que son elecciones donde al final los estados que tienen sus representantes del colegio electoral, que es la suma de los congresistas, los representantes al Congreso más los senadores, viene a decir que la paridad, el equilibrio ayuda.
Entonces, no es una cuestión simplemente de población, no es una cuestión simplemente de economía, es una cuestión al final donde mi número de representantes como Estado me va a permitir de una forma u otra decantar la balanza. Entonces estos estados con el voto anticipado lo que están demostrando es justamente eso. Es decir, necesitan de comunicación, de mensajes muy importantes en una situación de incertidumbre donde un muro tradicionalmente, como es el muro azul, se decanta por Trump o se puede decantar por Trump, como es el estado de Pensilvania, o los otros estados tradicionalmente republicanos podrían dar la suerte o dar el pistoletazo como pasó en el mandato o en las elecciones de Biden. Muy importante, por cierto, enseguida seguimos analizando más claves, pero sí que nos gustaría poder hacer un breve matiz recordatorio de algunas cuestiones que todos quienes nos estén escuchando en estos momentos